Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos David Saavedra, mi compañero, y Johnny López, miembros del sexto grupo de tareas. Vamos a presentar lo que es el segundo tema de nuestra tercera tarea, el cual trata sobre la comunicación Modbus RTU entre PLC S7-1200 y el variador Dynamics G120. Dentro del procedimiento, lo primero que vamos a hacer, como ya sabemos y es un estándar, debemos realizar y crear un nuevo proyecto que ya se lo realizó. De seguido, nosotros lo que vamos a hacer es obviamente añadir el PLC 1200 o en 1500, pero en este caso es el 1200 y un CPU 1214 que va a ser DC-DC-DC, entradas y salidas tipo DC. A continuación, lo que nosotros realizamos fue ir hacia la pantalla de general, en la pestaña de catálogo y añadir una tabla de comunicación en el cual vamos a tener que agregar un board que va a ser de tipo CB1241. Como lo podemos ver en nuestro punto, entramos a comunicaciones board punto a punto y seleccionamos nuestro dispositivo. Seguido de eso, lo que nosotros vamos es que nos dirigimos hacia la pestaña de IO Link para realizar la configuración correctamente de nuestro dispositivo y vamos a hacer el ingreso de nuestros siguientes datos. En la parte que dice Baud Load, tenemos que tener un valor de 9.6 kbps. En la paridad debemos tener siempre paridad y en los datos de los bits van a ser 8 bits por carácter. Finalmente vamos a tener un valor de 1 en los stop the bits y finalmente nuestro valor del tiempo va a ser de 1000 milisegundos. A continuación lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el PLC y nos vamos a la memoria del sistema y el reloj habilitando las casillas de bits de memoria de sistemas y memoria de reloj que en la tarea anterior ya lo realizamos, por lo que ya es un procedimiento que va a ser más continuo y ahora nos volvemos a dirigir a protección y seguridad y en esta área lo que nosotros vamos a hacer es habilitar la casilla de mecanismos de protección. Como podemos ver, ahí dice permitir el acceso con el Purget Communication from Remote Partner. Seguido de eso añadimos los bloques de los programas, obviamente el bloque principal y los bloques de datos que van a ser el proceso de Modbus y el dato BDF Dynamic 1200, como podemos ver en nuestra pantalla. Cabe recalcar que tenemos se podría decir casi como un error donde nos muestra de color rojo una advertencia en la salida del bloque move, pero lo que significa es que aún no están configurados los ambos bloques que son el MB Load y el MB Master. El momento que ya se configure correctamente ambos al mismo tiempo, ya se va a quitar el error. A continuación, mi compañero con los siguientes puntos. Bueno, continuando con la explicación de la tarea, aquí en el Network 1 vamos a usar dos bloques Move que van a estar en serie. Uno va a estar controlado por el COMLOAD, eso lo podemos ver más adelante en la Network 2. Lo podemos colocar desde la pestaña de comunicación y, y nos podemos ir a la parte de Communication Processor y Modbus, y aquí tenemos los bloques de ConLoad, el MB Master y el MB Slave, pero en este caso ya no vamos a usar los esclavos como bloques, sino que ya lo vamos a usar esclavos como un tipo de bloque de datos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y en este caso, lo que viene a ser el bloque principal, vamos a usar solo el bloque Modbus del ConLoad y el del maestro. Entonces, como ya ha resaltado mi compañero, esto se va a ver en rojo por lo que normalmente el, el bloque no está configurado completamente, dado que en esta aplicación tampoco se podrá simular debido a que no tenemos un PLC físico y tampoco tenemos algún tipo de router o algún tipo de comunicación que haga que esto se valide. Entonces, esto va a saltarnos un error o al menos se va a notar en rojo, que este acceso es inválido. Pero con el resto de las entradas esto sí se va a ver. Por ejemplo, el COMLOAD
punto retries, que ese sí se va a anotar porque eso ya viene por la configuración que se le ha hecho al communication board que le habíamos puesto anteriormente en el PLC. Entonces, ya siguiendo con lo que viene a ser el Network 2, lo vamos a poner que siempre el COMLOAD va a estar accionado por una entrada always true, que va a ser una marca. Vamos a poner un first scan y el puerto de este COMLOAD va a ser dado por una entrada local de este mismo board que le habíamos puesto, el CB1241, que había indicado mi compañero que lo podíamos colocar en la parte de los catálogos, en la parte del communication board. Entonces, como habíamos dicho, también en la parte de la configuración, la parte de la configuración de aquí, tiene que estar con un ratio de 9.6 kbps o 9600 baudios. Eso lo vemos aquí, nosotros lo podemos ver acá. Vamos a tener los 9600 baudios y que habíamos puesto que debe ser una paridad par, por lo cual en la paridad vamos a poner 2. Y aquí, como habíamos dicho, la parte del COMLOAD va a estar controlada por el bloque de Modbus Master. Y también nos vamos a dar cuenta más adelante que en el Modbus Master también va a estar controlada por el COMLOAD. Entonces vamos a ponerle también las salidas de DON, el error y el status. Pero antes de ello, antes de colocar esto y seguir con la parte de los bloques move que están en paralelo con todo el bloque COMLOAD, vamos a crear dos bloques de datos. De hecho, aquí los podemos ver que vamos a tener un proceso Modbus y también hemos creado otro bloque de datos que sería datos BDF Synapse G120, que es lo que verdaderamente trata esta práctica o esta tarea. Por ejemplo, lo que viene a ser el proceso Modbus, no, perdón, vamos primero con el dato BDF Synapse, que es lo más corto. Nosotros vamos a poner aquí que los datos de Command Word, el set point, el status word, el puesta a marcha y el dato de reconocimiento de fallos. Ya, este, todos estos van a ser datos tipos enteros y vamos a ver que todos estos valores van a ser así 1150, 5000, pero porque estamos hablando de datos grandes, que ya son de milisegundos también. Eh, o la velocidad, que ya lo vamos a ver también un poco más adelante, se va a dar por revoluciones por minuto, por eso los valores son altos. Entonces, ya modificados el dato BDF de Tsunami G120, vamos al proceso Modbus, que como lo había dejado al último porque este es largo, pero más es por las líneas que tenemos porque vamos a trabajar con 4 maestros. Eh, entonces, a cada uno de ellos le vamos a colocar su respectivo estado, ¿no? Por ejemplo, va a estar la parte del estatus, la codificación. Entonces, por ejemplo, status Modbus Master 1, el código de error del Master 1. Y así vamos a repetirlo 4 veces porque vamos a usar 4 maestros. Eh, Aquí vamos a poner también la parte del error de estatus del comload y el don comload OK. Esos son los que va a validar si hay un error o va a validar si ha terminado toda la ejecución del programa respectivamente. Ahora, ahora vamos a poner la parte de las salidas de cada uno de los bloques Modbus Master, que viene a ser el rec, el don, el busi y el error. Lo vamos a repetir 4 veces así mismo, vamos a tener 4 maestros. Rec Modbus Master 1, Don Modbus Master 1, Busi Modbus Master 1, Error Modbus Master 1. Lo repetimos los 4 para el 2, para el 3 y para el 4. Y por último vamos a tener otra entrada que es servicio habilitado. Cabe recalcar que todas estas entradas, el don com load, el rec, el don, el bus y el error, de cada uno de los maestros y también el servicio habilitado va a estar en un tipo de datos booleano. La etapa va a ser una entrada entera que siempre va a estar por defecto de 1 y lo que viene a ser el error, el estatus, la codificación y todo eso van a ser tipos de datos de palabra. Bueno, ya creado estos bloques de datos, ahora nos vamos al bloque main, al bloque principal, y nos vamos a dar cuenta que este bloque mood va a estar controlado por el don,
Y una vez que el Comloa termine la ejecución, vamos a hacer que se mueva el proceso Modbus, la parte de la etapa. Y el error, lo que nos va a saltar es que si el status nos marca que es error, nos va a mandar la señal del proceso Modbus que vamos a tener un error de estado en el COMLOA. Por eso es que estos bloques están trabajando en paralelo. Ahora, tenemos la etapa uno que es la puesta en marcha, y por eso es que nosotros habíamos puesto la parte de etapa como eh, por defecto que sea un valor de uno. Es más o menos algo similar a poner un always true, pero ya lo hacemos más ordenado. Entonces lo dejamos que esto sea un normalmente cerrado para que se setee esta salida que viene a ser el proceso Modbus Rate Modbus Master, cosa que hará que trabaje el primer maestro. Y a su vez, también esté listo la parte de la etapa del proceso Modbus. Ahora, tenemos el envío del Command Word, que asimismo, cada vez que nosotros vayamos a ejecutar los programas, se va aumentando en uno la parte de la entrada. Entonces, va ejecutándose cíclicamente cada uno de estos networks. Y como vemos, aquí se va a setear, cuando ya termine la etapa uno, ahora vamos a la etapa 2, que es lo que va a hacer que trabaje el maestro 2. Entonces, cuando una vez que trabaje el maestro 2 va a deshabilitar el Modbus Master 1 y el Modbus Master 4. ¿Por qué el 4? Porque se requiere que se vaya trabajando los maestros cíclicamente. Entonces, para evitar que se genere que un maestro esté funcionando a la vez, o que el último se quede funcionando y que otra vez se vuelva cíclico, pero el 4 siga funcionando, entonces dejamos que este reset también actúe, solo por si acaso. Entonces, una vez que se resetean, también tenemos que, si está trabajando, si tenemos que se trabajó el Modbus Master, ya terminó de trabajar el Modbus Master 2, esto se va a cerrar y, y como esto es un nuevamente cerrado, va a actuar el bloque move, que es lo que va a hacer que la etapa sea 3, o sea, se va a aumentar a la etapa 3. Ahora lo que va a hacer es que trabaje el Modbus Master 3. Y así mismo vamos a trabajar con este Modbus Master 3, lo que va a hacer es el envío del set point. Vamos a setear el requerimiento del Modbus Master 3 y vamos a resetear el Modbus Master 2. Es como se setea el 3, termina de ejecutarse el Modbus Master 3 y se va a cerrar este contacto. Va a decirnos done. Entonces, va a pasar que el move, lo que va a hacer el move es que ahora el valor de etapa ahora se haga 4. Y ahora la etapa 4 va a ser la lectura del status word. Entonces, así mismo, valida que la etapa sea 4, se setea el modus master 4 y una vez que se resetea el modus master 3 y una vez que termine de trabajar el modus master 4, va a marcar el DON, cierra el contacto y ahora va a resetear la etapa P, lo va a mover, pero a un valor de 2, ya no va a ser de 1. O sea, va a volver aquí a la etapa 2 que es el envío del command word, con el fin de que vaya a enviar los 8 bits eh, de uno por uno. Por eso al inicio habíamos puesto acá, en lo que viene a ser el violín, que vamos a trabajar con 8 bits por carácter y lo vamos a hacer uno por uno. Entonces, eh, ese ciclo de 2 a 4 se va a estar trabajando hasta que se termine de ejecutar el carácter completo. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos la etapa 5 que viene a ser la escritura del command word de puesta en marcha, sin la cual el variador no funciona. Entonces, esto que está aquí va a hacer que se escriba en la dirección de registro 40.100 con este tipo de palabra, que va a ser igual a 1150. Entonces, así mismo, como nosotros al inicio, en lo que viene a ser el Network 3, que es la puesta en marcha, validamos que etapa tenga un valor igual a 1. Entonces, tanto ese network como el de aquí, el 7, va a trabajar en conjunto. Entonces, una vez que ya se valida, el Modbus Master va a trabajar, como hemos dicho, eh,
entra, tenemos el Red Bus Buster, esto se cierra, empieza a trabajar con todos estos datos, MBA de DDR4, modo 1, 40100 de data de DDR y un data lane de 1. Aquí vamos a tener que los datos van a ser de puesta en marcha, que es lo que nosotros habíamos puesto en la parte de bloques de datos BDF Synapse, que es la puesta en marcha que está aquí, de 1150, que es lo que hemos puesto como comentario. Entonces, una vez que termine de trabajar, va a marcar DON. Entonces, cuando marca DON aquí, esto se cierra, va a tener una entrada de 25 y o sea, la puesta en marcha enviada va a ser de 25, un valor de 25. Y nos va a marcar un código de error de 0 indicando que verdaderamente se ha trabajado sin errores. De no ser así, este valor va a ser de 1, entonces nos va a indicar que existe un error con lo cual no se ha trabajado correctamente por alguna circunstancia externa que pueda pasar. Entonces, eh, si llegase a pasar eso, esto no lo va a ver reflejado en la parte del proceso Modbus, eh, nos va a marcar el estado y nos va a marcar el proceso Modbus de error. Asimismo, la parte de, vamos a ver ejecuciones similares con lo que viene a ser en los siguientes networks, porque resulta que los network 7, el network 8, el network 9, el network 10, estamos trabajando con los maestros 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces, así mismo vamos a tener aquí la etapa 6, que es la escritura del Command Word, que se va a escribir en la dirección de registro 40100, y aquí ya trabajamos con el Modbus Master 2. Entonces, así mismo se ejecuta el mismo Modbus Master como el anterior, y tiene la misma lógica aquí de los moves. Terminó de ejecutarse el Modbus Master 2, se cierra, el orden de mando enviado va a ser de 25. Si es que existirá un error, marcaría 1, de lo contrario, si se ejecutase bien, va a ser 0, por lo cual va a decir que no existe un error, y si existiera un error, pasaría este bloque, pero si es que no lo hay, este bloque no trabajaría. Como ya he dicho, ahora vamos con el Modbus Master 3, trabaja similar a los anteriores. Este va a ser la escritura del set point para la velocidad deseada, y esa velocidad la va a describir en el registro 40101. Aquí ya cambia el data a DDR, pero el método de trabajo va a ser similar. Ya va a ser similar. La única diferencia es que aquí va a cambiar la variable, ahora va a ser set point, porque vamos a trabajarlo con ello. Ahora el envío de set point ejecutado, así mismo va a ser este valor. Vamos a ver si es que existe un error. Si no existe error, va a ser 0. Pero si existiese un error, esto se cierra y se trabajaría este bloque move. Y la network 10 ya sería Modbus Master 4, que es la lectura del status word, que ahora se va a escribir en la dirección de registro 40110. Pero la misma ejecución similar a las anteriores. Ahora tenemos la network 11, que viene a ser la orden de marcha a la command word con esta palabra que va a ser igual a 1151. Entonces, esto lo que va a hacer es que mientras tenga este valor de 1151, va a va a hacer que el motor marche, o sea, que empiece a girar y que gire en un sentido, ya sea horario o antihorario, dependiendo de cómo vaya a ser la configuración del motor eh, puesto en placa. Entonces va a marchar en un sentido siempre y cuando ese valor sea 1151. Ahora, si nosotros queremos parar el motor, tenemos que cambiar ese parámetro a 1150. Eso lo podemos hacer tanto con un pulsador como en un HMI o incluso aquí en la misma programación. Ahora, si nosotros queremos que cambie el sentido de giro, le vamos a poner una nueva palabra con este valor de 3199, que esto lo que va a hacer es que cambie el sentido. Ya. Ahora, el Network 13 lo que va a hacer es una orden de error knowledge o reconocimiento de fallo, que va a ser usado mediante esta palabra. Si esta palabra va a tener un valor de 1152, es porque va a existir un error de un reconocimiento de fallo. Esto puede ocurrir ya sea porque haya un error aquí en la ejecución de los maestros o en la ejecución del COMLOA. Eh, bueno, esto es la parte con la Network 3. Y la Network 14 y la Network 15 viene a ser un adicional que viene a ser, por ejemplo, si uno quiere controlar la velocidad de giro de los motores. Por ejemplo,
que estemos trabajando con un motor DC, eso, esos tienen una velocidad de giro eh, lenta. Entonces podemos trabajarlo con 500 RPM o con 1000 RPM. Entonces nosotros aquí podemos cambiar ese set point para ver si la velocidad de giro de ese motor va a ser un poco lenta o más rápida. Entonces vamos a tener estos dos bloques por los cuales podemos atenuar la velocidad de giro o incrementarla. Entonces esto prácticamente viene a ser la ejecución del programa, o sea, un resumen de lo que decía los pasos en el video de la tarea de 3.2. Como ya he dicho, esto es complicado de ejecutar si no tenemos un PLC físico o, o routers en físico, con lo cual es la demostración simulada o la implementación de toda esta programación no es posible, pero esto prácticamente viene a ser el resumen del video. Muchas gracias.